Buenas noches, economista. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, economista. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, economista. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Tenemos un ratito hasta que el resto se incorpore. Elia, ¿cuántos grupos nos... Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos grupos nos faltan de presentar? Sí, el día de hoy continuaríamos con el grupo 6, que es cuentas, pagarés, préstamos por cobrar y pagar. De ahí nos quedarían pendientes dos grupos, instrumentos futuros e instrumentos de opciones financieras, grupo 7 y grupo 8. ¿Ustedes tendremos exámenes cuándo? ¿Esta semana? El próximo sábado, el 17. O sea, en esta semana tendríamos clases. Sí, puede ser este sábado. Ya, perfecto. Entonces sí nos alcanza el tiempo para poder revisar. Ya. Está aquí las personas que corresponden al grupo. María Paula Mantilla, Laura Rizzo, Maritza Vázquez, Ronnie Quimí y Alex Ruilova. Ya expusieron María Paula Mantilla y Maritza Vázquez. Quedaría pendiente Laura Rizzo, Ronnie Quimí y Alex Ruilova. Ya. Muy bien. ¿Quién va a tomar la presentación? Disculpen, una última cosa. El grupo observador, el día de hoy, sería entonces el grupo 7 de Kerly Bravo, Lidia León, Lorena Loja, Francisco Serrano y Yasmín. Ese sería el grupo observador del día de hoy. Perfecto, gracias. Gracias. A ver, chicos y chicas, ¿a quién les correspondería tomar hoy día la batuta? ¿Quién continúa con la presentación? Yo, economista. Lauren. Perfecto. Te comparto para comenzar. ¿Pueden ver la compartición, economista? Sí. Bien. A mí me ha tocado exponer sobre lo que son las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar dice que nos representan la suma monetaria de una entidad adeudada de un periodo de tiempo determinado por la compra de bienes o servicios, Lauren, registrándose en el libro disculpa que general te como interrumpa. pasivo. Disculpa que te interrumpa. Dígame. ¿Puedes ampliar la presentación, por favor? Ah, perdón. Gracias. Bajito, bajito, bajito. ¿En dónde están las copitas, Laura? Unas te parecen copita. Ya. ¿Ahí sí? Perfecto, gracias. Ok, continúo. La clasificación la tenemos entre dos tipos, las que son a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo dice que representan en un periodo menor a un año para cancelar la deuda. En cambio, a largo plazo, su cancelación es superior a un año. Entre los ejemplos de cuentas por pagar tenemos el pago a proveedores por mercancías o materia prima adquirida, el sueldo a pagar a los empleados, pago de alquileres, servicios prestados por instituciones vitales para la actividad comercial, tales como la electricidad, agua, gas, calefacción, etc. La importancia de las cuentas por pagar. Dice que es una prioridad para cualquier empresa el que éstas se encuentren reflejadas en el plan contable.
ya que de esta manera se reducen los riesgos de fraude o pérdidas innecesarias. Al tener la solvencia se generan confiabilidad en los clientes potenciales y se fragua de una buena reputación. Se accede con mayor facilidad a créditos bancarios o financieros de proveedores inmediatos. También se evita el perder el rastro de los pagos y deudas que generan intereses. Evitan multas por pagos atrasados debido al incumplimiento en los términos de pago y una continua relación comercial con los acreedores. Tenemos aquí un ejemplo de cuentas por pagar y por cobrar. Según cómo está en el balance general del 31 de diciembre del supermercado del Baratito, podemos ver cómo están entre los activos y los pasivos. En este caso, las cuentas por cobrar están obviamente en sus activos y en el caso de las cuentas por pagar están en los pasivos, como debe de ser. La baja en cuentas. Dice que es una entidad que dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y cuentas por pagar, cuando haya sido pagada o cancelada en su totalidad o bien haya expirado, cuando se realiza una permuta entre prestamista y un prestatario, cuando se condene la obligación o cuenta por pagar o cuando se realice su castigo. ¿Qué datos son importantes entre las cuentas por pagar? El nombre del facturador al que se le debe por su suministro de bienes y servicios. 2. El número de la cuenta de la empresa por facturación. Como 3, tenemos el número de la factura. Esto nos permite verificar las cifras registradas en la copia impresa y garantizada de una contabilidad precisa. Cuarto punto, tipo de gastos. Hay que especificar la naturaleza de los bienes y servicios comparados. Quinto, fecha de recibido de la factura. Esto es muy importante. La fecha debe ser registrada en aquella cuando se recibió la factura en lugar de la fecha de la factura. El plazo de pago. Asegurarse de hacer un seguimiento en la fecha de límite para evitar incurrir en los cargos y tarifas que resultan de pagos tardíos en las facturas. Y en el estado, si ha sido pagada la factura después de su fecha de entrega o aún estado un pendiente. Tenemos también un tipo de acuerdo. Las cuentas por pagar son acuerdos informales, a menudo son verbales, entre compradores y vendedores. Entre estos tenemos los términos de seguridad. Las cuentas por pagar se reembolsan normalmente entre 30 días sin intereses. Sin embargo, algunos de los proveedores pueden ofrecer descuentos por pagar anticipados, pero como un descuento del 1% si se paga dentro de los 10 días posteriores a la fecha de la factura. Otro término serían los documentos por pagar a corto plazo y a largo plazo. Los documentos por pagar generalmente se informan en el balance general en las categorías de a corto plazo o largo plazo. Un documento por pagar se clasifica en el balance general como un pasivo a corto plazo, si vence dentro de los próximos 12 meses, o como un pasivo a largo plazo si vence en una fecha posterior al año. A continuación, mi compañera. Bueno, yo le voy a hablar sobre el tema de pagarés. ¿Sí me escuchan? Sí. Se te escucha bajito. ¿En serio? Hola. Ahí se te escucha mejor. Bueno, ya. Lo que es el tema de pagarés, son títulos o valores que contienen Hola. A ver, los pagarés son títulos de valores que contienen una promesa incondicional que una entidad pagará a otra una suma determinada de dinero en un periodo especificado de tiempo. En los pagarés pueden intervenir otras personas, además del remitente y el receptor de dicho pagaré. Maritza, Como son, Maritza, te pido de favor, si puedes aproximarte al micrófono, no se te escucha bien. hola, ahí, Ahí sí. ya. Lo que es el tema de características. Al ser un instrumento de pago, el pagaré debe poseer ciertos requisitos llamados de validez a la persona debida. ¿Cuáles son los requisitos del pagaré? Antecedentes, mención de ser un pagaré,
promesa incondicional de pago, nombre del beneficiario, fecha de vencimiento, fecha y lugar donde se suscribe, firma del suscriptor, satisfacción de los requisitos de eficacia, aval, pago y lo que es protesto. En lo que es antecedentes, el pagaré como una forma de eludir la prohibición estipular que la Iglesia repudiaba lo que eran antes, de tal forma como originalmente el título cambió era una expresión del contrato de cambio trayecticio, que se contiene lo que es derecho canónico que prohíbe el pago de los intereses. Lo que es mención del pagaré. Se debe indicar que es un instrumento, es un pagaré, o de otra forma deberá contener este término del contexto del documento, siendo expresado en el idioma que se firme el convenio de pago. Lo que es promesa incondicional de pago. El pagaré, a diferencia de la letra de cambio, posee una promesa incondicional a pagar por una suma de dinero y sus respectivos intereses, en moneda nacional o su equivalente, que podría ser en moneda internacional. La suma se debe expresar lo que es en números y en letras, como también el tipo de moneda en que se efectuará el pago. El nombre del beneficiario. Es imprescindible identificar a la persona a quien debe hacerse efectivo el pagaré. Lo que es fecha de vencimiento. Corresponde en el día que el título deberá ser pagado. Lo que es fecha y lugar en que se suscribe. El pagaré debe contener la fecha en la que ha sido creado. Hay varios tipos de vencimientos en las cuales son a la vista. Aquí el pagaré vencerá en el momento en su presentación al pago que debe realizarse dentro de un año siguiente de la fecha de emisión. A lo que es a cierta vista. En este tipo de vencimientos el plazo indicado debe contarse desde la fecha del visto. Lo que es a cierto tiempo de fecha, indica que el pagaré vence el día siguiente y se cumpla el plazo que se señaló. El día fijo, esto nos indica que vence el día que está señalado. Lo que es firma de suscriptor. Esto es si se exige el nombre del suscriptor, si no solamente va su firma. Y no Marisa, existe, ¿puedes por favor poner la diapositiva con la cual estás presentando esto para verlo? no, ahí están solamente las características planteadas, Ya, es que estás presentando las lo clasificaciones que son que... los requisitos. requisitos estás Exacto, presentando. sí, los requisitos No, pero exacto, sí. te escuché que estabas dando como una especie de cierta clasificación. Primero que yo tengo problema con el audio, te escucho, o sea, se sube y se baja tu audio. Sí, Ya, y creo que es el auricular. pensé que Funciona estabas bien. presentando clasificaciones. No, no, son los requisitos de lo que estoy mencionando, cada uno de ellos. ¿Qué Ya, es lo que conlleva cada uno de ellos? ok. Sí. Ujú. Lo que es el pago. El pago debe hacerse contra la entrega del pagaré. El pagaré es independientemente del acto de comercio que se deriva, bajo su presentación para exigir su pago. Incluso en el caso de que se haya efectuado ya el pago correspondiente, pero no se debería recogido lo que es el pagaré. En este caso, la persona que trata de hacer el cobro del pagaré 2 veces estaría incurriendo un delito, pero habría que poder demostrarlo ante las autoridades judiciales de lo penal que tuvieran competencia. Lo que es pago parcial. El tomador está obligado a recibir un pago parcial del pagaré, pero retendrá el documento en su poder mientras no cubra integrantemente lo que es a ver, perdí. A ver, lo que es pago parcial. El tomador está obligado a recibir un pago parcial del pagaré, pero retendrá el documento en su poder mientras no se cubra integradamente, anotará en el cuerpo de los mismos pagos lo que es pago parcial es que se recibirá y extenderá el recibo por separado en estos casos. Lo que es protesto. El protesto es un acto de naturaleza formal que se demuestra de una manera auténtica que el pagaré fue presentado oportunamente para su cobro.
¿Y acción cambiaria? Ya, ¿quién se queda con el pagaré? Te El faltó una, original que que era se acción queda con el cambiaria. acreedor se queda una copia. Te faltó una que decía acción cambiaria. Hablaste del protesto, mencionaste el pago parcial, hablaste del pago, dijiste el aval, transmisibilidad, no recuerdo haber escuchado tampoco, y acción cambiaria. Pero vamos con acción cambiaria. ¿Qué implicaría la acción cambiaria? Lo que es acción cambiaria. Ya, lo que es una acción cambiaria es la acción ejecutiva derivada del pagaré. Ya, esta acción cambiaria es directa o de regreso. Sería directa cuando su fundamento sea una obligación cambiaria directa y de su regreso cuando sirve para exigir una obligación cambiaria de su regreso. Consecuentemente, será directa contra el suscriptor y sus avalistas y de regreso contra todos los demás que están obligados con el documento. Ya, pero ¿qué implicaría para poderlo comprender? ¿Qué significa acción cambiaria? O sea, ¿lo puedo mutar con algo? ¿Lo puedo cambiar con algo? Hola. Sí, te escuchamos. O sea, ¿qué se deriva la acción cambiaria? En este caso, si por algún motivo la persona derivada del pagaré puede ser de una manera directa eh, o indirecta para exigir una obligación de regreso, o sea, contra el suscriptor y sus avalistas. Ya, pero o sea, la pregunta que te hacía era ¿qué implicaba esa acción cambiaria? O sea, de manera sencilla, ¿qué significa la acción cambiaria? Es más o menos de pronto economista lo que yo tengo entendido. La acción cambiaria es algo así como si se ocasionara la caducidad del pagaré, tanto el prestador como el prestamista pueden hacer cambios dentro de este pagaré en mutuo acuerdo. ¿Eso implicaría? ¿Cómo implicaría? No lo entiendo. O sea, eso implicaría la acción cambiaria. Claro, harían cambios dentro del pagaré, tanto la parte prestamista como la parte el prestador. Ya, me queda la duda y bueno, voy a revisar ese tema porque me queda la duda en ese punto. Listo, vamos, avanzamos. Gracias, Paola, por la ayuda. Eh, Maritza, Ya, lo que es, ¿quién se queda con el pagaré? ya. El original se queda con el acreedor y si se le da una copia duplicada es al deudor. El enunciado que utiliza es enunciativo. Ya, el estilo es formal, se emplea un vocabulario aceptable socialmente en un documento que corresponde, le compromete al firmante de pago la suma de dinero y fecha establecida, lo que es determinada la otra persona. Tenemos aquí lo que es clasificación de los pagarés. Las características que se hacen de un pagaré, sea diferente del resto, puede ser debido al tipo de emisor, según el momento de pago o según su forma de pago. Lo que es pagaré según su emisor. El emisor del pagaré es una persona física o jurídica que emite los documentos. Según el tipo de emisor del pagaré,
encontramos los siguientes pagarés. Lo que es pagaré bancario, que se trata de pagarés emitidos por el banco en el modo talonario, y los pagarés que están impresos por la entidad bancaria y entregados al solicitante. Lo que es pagaré de empresa. En este caso, el emisor de pagaré es una empresa que impone los requisitos para poder beneficiarse de lo que es el pago receptor. Ya, la clasificación de los pagarés. Los pagarés según su forma de pago. Los pagarés también pueden clasificarse dependiendo de su forma de pagos que tengan. Pagaré para abonar una cuenta y pagaré cruzado. Lo que es pagaré para abonar una cuenta, al poner la leyenda abonar en una cuenta, únicamente se podrán hacer efectivos en una cuenta bancaria. Y lo que es pagaré cruzado, se trata de un pagaré marcado en dos líneas paralelas que cruzan al documento. Las marcas son similares a lo que son cheques cruzados. Y las características son iguales a un pagaré cruzado, que indica que debe cobrarse a la cuenta bancaria y no debe hacerse efectivo. En lo que es clasificación del pagaré, según su clasificación, los pagarés según en el momento de pago. El pagaré es una promesa de pago, es decir, es un documento que se estipula una cantidad de dinero que será pagada en una fecha concreta. En el momento del pago puede variar. En este tipo que existe una clasificación de dos tipos: pagarés de tendencia de aspectos. Lo que es pagaré a la vista, se pagan en el momento que presentan a cobrar. Lo que es pagaré a día fijo, se determina el pagaré de la fecha exacta del vencimiento del documento. Lo que es pagaré a plazo variable, se añade un plazo de tiempo que se calculará la fecha de vencimiento después de su emisión. Lo que es pagaré sin vencimiento, es como un pagaré a la vista, pero sin fecha de vencimiento. Eh, Su cumplimiento es el mismo momento en el que se va a ser cobrado. Lo que es pagaré a la orden, se trata de ser un tipo de pagaré que se puede endosar. Lo que es pagaré nominativo son similares a los pagarés a la orden. Puede ser endosado también. Las consecuencias para el firmante en caso de impago son las siguientes. Se ejercen las acciones cambiarias del documento: pérdida de imagen de crédito de frente a la identidad de domiciliación, lo que es buro de crédito; pérdida de imagen y crédito frente al tenedor, que es un caso de ser el proveedor, probablemente exigirá las nuevas compras que se realizan al contado. Se ocasionan gastos de devolución, en general comisiones bancarias, y también pueden producir gastos por el levantamiento de la declaración equivalente, incluso de los prospectos notariales. Lo que es importante, a la fecha de emitir un pagaré hay que tener en especial cuidado los aspectos que componen el pagaré, ya que gracias a estos tendrán validez legal o no. Bueno, existen también dos tipos de vías para cobrar un pagaré. La ejecutiva mercantil. El pagaré tiene menos de 3 años de vencido, ofreciendo las pruebas necesarias al momento de presentar la demanda, y hay una audiencia de pruebas con el juez. Este puede mandar a embargar bienes del deudor desde la admisión, por lo que quiere la primera diligencia de notificación y requerimiento del pago que se podrá embargar a sus bienes demandados. Puede también en su momento cobrarle los intereses por mora, pactado si el pagaré no lo completó y sus intereses legales es del 1% anual, de acuerdo al Código de Comercio. Lo que es la ordinaria mercantil.
Cuando intentas demandar fuera del plazo de vencimiento, aquí las pruebas ofrecen una etapa posterior de la demanda y contestación, circunstancias que prolongan el procedimiento y el desahogo de las pruebas que se puede llevar a cabo en varias audiencias. En el caso de embargo, este llevaría hasta el final de juicio y las ejecuciones de sentencia. Bueno, muy buenas noches, compañeros economistas. En este caso me ha tocado préstamos por pagar. Si hablamos acerca de los préstamos por pagar, pues también podemos decir que es una cantidad de dinero que se solicita a una entidad financiera mediante un contrato. Los préstamos, el cual nosotros adquirimos, es una obligación que debemos de devolver en el plazo establecido que nos pone la entidad bancaria o financiera, y obviamente pues puede cobrarnos comisiones o intereses. Dentro de esta de las está el tema de, bueno, no serían comisiones, sería como los temas de Solca, hay esos temas de que van dentro de un crédito, ¿no? A los préstamos como pasivos los encontramos en corrientes y no corrientes, que pueden ser los préstamos corrientes, los que son a corto plazo, y los no corrientes a largo plazo. Podemos hacer una clasificación acerca de los préstamos bancarios. Estos préstamos, vale recalcar que tienen sus propias características, hay una tasa diferente en cada uno de ellos. Si hablamos, por ejemplo, de un crédito hipotecario o uno de producción, pues sus tasas varían normalmente. Los hipotecarios por lo general están en un 6-5%, y a la producción pues ya sube su interés. Siguiente diapositiva, Laurita, por favor. ¿Cómo podemos medir estos préstamos por pagar? Esto los medimos al precio de una transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros, que se miden al valor razonable. Y sus características, bueno, se puede apreciar. En muchos casos no firman un documento dentro de los préstamos por pagar, porque ya son préstamos más a largo plazo. Laurita, por favor. Bueno, dentro de esos temas, no sé si de pronto ustedes tienen algunas preguntas. Nosotros hemos expuesto ahí esas que de pronto podían estar, pero sí nos gustaría saber de pronto preguntas por parte de las personas que están como el grupo observador. Muy bien, abiertas las preguntas para quienes deseen alguna aclaración con relación al tema. Una consulta, Paula. Yo firmo el voucher de mi tarjeta de crédito. ¿Eso constituye un pagaré? Un voucher no. ¿No constituye un pagaré? No, es un documento. Ya, ¿y cómo lo clasificarían? El pagaré es aquel que tiene todas las características que mencionó en su momento Marixa. Ya. Y el voucher no tiene todas esas características. Entonces, por una de esas características, el pagaré puede invalidarse. Incluso, si por ejemplo yo firmo un pagaré y me pone, por ejemplo, la entidad se equivoca en digitar mi María Paola Mantilla Basurto y comete el error de ponerme Basurto con S y no con Z, puede pedirse una invalidación, porque no estaríamos hablando de la misma persona por el solo hecho de un carácter de mi apellido que esté mal digitado. Entonces, es por eso que se menciona
que hay que tener mucho cuidado al emitir un pagaré y que deben de estar precisamente con todas estas características para que tengan una legalidad. En el caso de afrontar, si me ponen mal el nombre, yo puedo aludir y decir, no soy yo, no soy esa persona, está mal escrito, y la verdad es que yo puedo seguir un juicio si a mí me quiere cobrar algo y nombres están mal escritos. Eso no se podría decir que el voucher, porque el voucher no contiene todas las características que tiene el pagaré. Tiene algunas, pero no todas. Bueno. Muy bien, preguntas, jóvenes. Yo tengo una pregunta, pero es para Marixa Vázquez, porque dentro de las características de un pagaré, de lo que ella habló, estaba detallado lo que es la transmisibilidad, pero ella no hizo referencia al término, entonces quisiera saber a qué se refiere. Muy bien. Transmisibilidad, sí fue la misma inquietud que yo tenía, porque estaba esa como característica y había la otra que me la contestó Paola. Pero transmisibilidad también no entiendo. Yo no sé si se refieren con eso a que lo puedo endosar o lo puedo pasar a alguien. No sé si es la misma característica. Sí, parece que sí es algo de endoso, pero yo creo que ella me lo aclare un poco. Claro, si nos pueden aclarar un poco el tema, porque o sea, la palabra es muy particular, pero creería o yo razonaría que se refiere al tema del endoso. Maritza. Maritza. Maritza la una. Buenas. Maritza. Hola, sí. Parece que se le ha ido el audio de la compañera, a lo mejor tiene problemas de internet. Hola, Pero sí, ¿me escucha? está Sí, Mari. escuchamos. Maritza quería una compañera que Sí, es por ampliara. medio de lo que es endoso. Ya. El pago será transmisible por endoso, que será total, puro y simple. Es decir, no Pero será es, transmisible. o sea, al decir transmisibilidad te refieres al endoso. Exacto, sí. Ya. Pero Ok. por el total del pagaré, economista. No puede ser de una manera parcial. Endosamos de partes parciales, no se puede dar. Claro, en función del valor nominal del documento. Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. No sé quién preguntó. Kerly creo que era, ¿no? Bueno, Sí, economista, Kerly. Kerly. Ya, gracias Kerly por la pregunta. Creo que Marixa a lo que se refería era precisamente el tema de endoso. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Economista, yo quiero preguntarle a Maritza también cuáles serían las ventajas y las desventajas del uso del pagaré. Muy bien. Puntualmente, Maritza, si nos puedes ayudar desde tu perspectiva, ¿qué ventajas y desventajas tendría el utilizar el pagaré? Maritza. Maritza. Bueno, alguien del grupo que pueda ayudarme, porque creo que está recurriendo a San Google y no podemos esperar más. ¿Hay alguien del grupo que nos pueda ayudar en el tema? Paola, no sé. Ventajas de utilizar un pagaré. Sí. Bueno, de pronto las ventajas que tiene un pagaré es realmente la seguridad que me da a mí de pronto tanto como prestamista o como prestador, porque allí queda registrado básicamente un monto, queda registrado un interés, queda registrado un plazo, no se puede alterar. En estos casos, de pronto si yo tengo una deuda, alguien me la puede cobrar y obviamente como tiene su clasificación, yo tengo que saber cuál es el pagaré que estoy firmando para que no me cambien justamente el tema de los plazos a los que yo estoy dispuesto a pagar, porque tengo una capacidad de pago, ¿no? Si es que soy prestamista. Y como prestador, pues también es ventajoso porque yo puedo hacer uso de ese pagaré en caso
de no recuperar la deuda en los plazos determinados, porque siempre nos dan fechas estipuladas, mes a mes, una cuota amortizada. En muchos casos, pues, depende, ¿no?, el tipo de amortización que se utilice, que sea francesa, alemana, qué sé yo. Eso está todo especificado dentro del pagaré. Entonces, esa es una de las ventajas que nos puede decir que nos da la seguridad. Es un documento, ¿qué se puede decir?, muy amigable para las dos partes, porque ahí está detallado básicamente todo, cuáles son las condiciones. Entonces, no va a haber un problema porque, como dice un cacho por ahí, si hay papel firmado, pues yo te debo, y si no hay papel firmado, no te debo nada. Entonces, tenemos el papel firmado. Y bueno, pues dentro de las, ¿qué serán? Desventajas, podemos decir que nos ofrecen rendimientos de pronto, qué sé yo, muy bajos, ¿no?, en cuanto a lo que es la inflación. Y pues, ¿qué le puedo decir? Otras desventajas, no son muchas las desventajas que tiene un pagaré. Para mí, al menos, considerado, no lo he investigado a fondo, pero considerado de esa manera, no tiene mayores desventajas. Yo creo que la gran ventaja que tiene es el tema, perdón, Lidia, es el tema de la opción de recuperación que te da. Creo que eso es lo que más puede ser el tema de ventaja. No comprendo lo que Paola planteaba en el tema de la inflación. Eso no lo comprendo, porque si está ligado a una tasa de interés, esa tasa de interés estaría incluyendo el tema de inflación. Ahí me perdí. O sea, el tema de inflación estaría cubierto a través de la tasa de interés y manejo una tasa de interés. Pero yo por lo menos la ventaja que le veo es el tema de recuperación a través de un proceso que inclusive puede llegar a temas legales para el pago de recuperación de valores. Algo me ibas a decir, Lidia, perdón. Sí, mi pregunta en los de las ventajas y desventajas es porque si yo tengo un préstamo bancario, por decir, y yo quiero darle de baja a ese pagaré, ¿cuál es mi desventaja al hacerlo antes del tiempo de la fecha de vencimiento? ¿Y cuál es mi ventaja en este caso? O sea, ¿tengo ventajas o tengo desventajas al querer dar por finiquitado el crédito cuando existe un pagaré? ¿Me estarán cobrando interés? Cuando quieres darle de baja, por ejemplo, a un pagaré, tú lo puedes hacer, que creo que sí le presentó la diapositiva Marixa. Y bueno, en el caso de que tú le quieres dar de baja, tienes que cancelar toda la deuda. Si, por ejemplo, mi deuda yo la estoy cancelando 2 meses, 3 meses anticipados, ahí tú tienes una ventaja, porque con el tema del pagaré, tú no vas a pagar los intereses hasta el final de la fecha de vencimiento, te van a cobrar los intereses hasta la fecha en que tú vas a hacer la cancelación. Y la desventaja es que siempre dentro de un crédito, de un préstamo, qué sé yo, te van a poner el tema de seguros, por ejemplo, seguros que son muchas veces aparentemente voluntarios, pero que tú los pagas dentro del crédito. Ese seguro tú lo pagas en su totalidad. Entonces, independientemente de que lo pagues antes o lo pagues después, tú lo vas a pagar en su totalidad. Entonces, ahí la desventaja es que tú pagas un seguro y básicamente no hay un descuento, y en el tema de intereses sí hay descuentos ahora. A ver, ahí el tema puntual es, creo que tu pregunta iba, ¿qué pasaría si yo de repente quiero anticipar el pago de la deuda? Si tengo dinero y puedo pagar, obviamente diciéndole a la entidad, porque a veces simplemente lo que hacen es que meten el dinero en una cuenta donde te debitan, la entidad lo absorbe, pero te lo carga las cuotas. Tienes que decir, esto es un aporte al capital, para que obviamente te bajen esa parte del capital y se recalculen intereses. Obviamente acercándote a hablar con la entidad porque se llegó a un previo acuerdo para el cobro en cuotas durante cierto tiempo, ¿no? Pero si tú quieres liquidar antes parte del capital, la lógica es que la entidad lo haga. Ya. Eso es darle de baja a pagaré, lógicamente. Eso se llama una precancelación. Ahí está lo que está diciendo el profesor. El tema bancario. Muy bien, pero sí, algo eso más, es una algo más mencionaste. Cancelación. Es lógico que el cliente debe anticipar. Ya, el tema también que estaba es el tema de los seguros. O sea, a ver,
esto es una relación contractual. Ya, usted, el banco, yo como banco le digo, señor, yo le voy a prestar y estas son las condiciones y yo considero que usted debería contratar estos seguros. Usted está en la libertad de firmar o no firmar, pero ese firmar o no firmar implicaría de que acceda o no acceda al crédito, ¿no? Porque el banco lo que trata de hacer es precisamente asegurar la recuperación de sus valores. Entonces, estos seguros son solamente válidos siempre y cuando hay ¿cómo sería el término? O sea, de manera Aceptación expresa. del cliente. Exacto, la aceptación expresa del cliente. Ahora, se los digo porque eso también ocurre, de acuerdo, ahí hay una lucha, bueno, no lucha, ya tácitamente está dado, pero si a ti te llaman y tú de manera, te presentan un seguro y te dicen a ti, tú terminas aceptando vía teléfono el tema del seguro, eso también es válido, o sea, te van a chantar el seguro, te van a mandar el seguro, ¿ya? Ahora, yo sí considero que lamentablemente aquí en el Ecuador la gente le teme a los seguros, pero los seguros son muy buenos. ¿Ya? Los seguros son muy buenos porque te cubren, te ayudan a ti a protegerte frente a posibles situaciones o siniestros que se te puedan presentar. ¿Ya? Hay mucha gente que a veces se queja del tema de seguros, pero cuando lo comienzan a utilizar, el seguro es muy, muy válido. Por ejemplo, en las tarjetas, yo en la Pacificar tengo el tema de las ayudas estas de grúa, que a veces estás botado por cualquier lado, nadie te quiere salvar y tranquilamente con eso te pueden ayudar. Pero así como ese, hay otro tipo de seguros que te cargan a veces las entidades por cuestiones dentales, por cuestiones, bueno, por un sinnúmero de cuestiones, pero esos seguros solamente son válidos que te los estén descontando siempre y cuando tú hayas aceptado. Hay un patrón muy, muy común en el ofrecimiento de estos seguros, es que generalmente estas empresas aseguradoras que no pertenecen al banco te llaman y te proponen el seguro. Y tu cerebro, o sea, aquí hay mucho, parece mentira, pero aquí hay un razonamiento. Quien hizo todo el proceso tiene una comprensión clara de cómo se puede utilizar ciertas técnicas para confundir a las personas y terminar aceptando. En cristiano, ¿qué les quiero decir? Generalmente cuando te hablan, ¿ya? Cuando contestas, lo que hace un vendedor es generalmente hablarte, y tú ya luego de un tiempo casi no prestas mayor atención. Y ellos también utilizan, está científicamente probado, de que cuando yo te digo algo y te doy una una palabra de refuerzo, que puede ser sí o no, tú terminas tácitamente repitiéndolo. Entonces, yo te digo a ti, es verdad que tal cosa, y tú dices verdad. ¿Ya? Eso generalmente se puede ver en este tema de los audios. Te lo digo porque a mí me toca revisar y escuchar los audios y generalmente se ve eso y con ciertos juegos de palabras las personas o quienes están vendiendo te terminan llevando a que tú aceptes. Eso en realidad no es ético, pero es válido legalmente, porque terminan sacándote un sí o si acepto o me parece adecuado, donde la persona implícitamente está diciendo de que aceptó el seguro. O sea, no es ético, pero sí es válido, sí es legalmente válido. Pero es interesante ese tema de los seguros y cómo se los venden aquí en el Ecuador. Bueno, eso era con relación al tema de... Sí, Paola, me decías, perdón. Le decía que hay instituciones, por ejemplo, tienen los seguros obligatorios. Los seguros obligatorios, lógicamente, es el que viene en el caso de fallecimiento. Por ejemplo, una de las preguntas que se quedaron allí dice, cuando un pagaré, ¿qué pasa si alguien muere con un pagaré? Entonces, allí, por ejemplo, va la respuesta y nos dice, bueno, ¿qué pasa? Muchas veces decimos, la deuda muere. En realidad no es que la deuda muere, es el seguro prácticamente que cubre esa deuda y se dice que la deuda muere, pero la deuda no muere. Y por lo tanto, las instituciones, el primer seguro obligatorio para un crédito es el seguro de vida. Ese es obligatorio. Ese de allí prácticamente va con el crédito porque va. Y lo que usted menciona acerca de dentales, en caso de embarazo, en caso de incendios, en caso de robo, qué sé yo, eso ya son los seguros voluntarios, que el cliente puede decidir si los acepta o no.
Sin embargo, hay instituciones que le dicen, bueno, si los acepta, firma el crédito, y si no los acepta, no firma el crédito, no pasa nada, pero van allí de cajón con el paquete completo. O sea, Bueno, el cliente los acepta obligatoriamente. el seguro de vida tiene Voluntario sentido, obligatorio. el seguro de vida tiene sentido porque te ayuda a minimizar el riesgo como institución bancaria. O sea, bajo esa lógica tiene. Pero el resto, igual, así sea el uno, así sea el otro, cualquier tipo de seguro debe de tener tu aceptación expresa o verbal. En realidad tiene que ser así. Ya, pero en realidad son buenas opciones porque finalmente nadie tiene comprada la vida y en créditos que a veces son por varios años, las personas a veces no entienden que, por ejemplo, tú así como puedes tener ahorita una deuda y puedes tener también tu casa, un heredero va y toma posesión efectiva de todo en realidad, no solamente de tus activos, sino también de lo que implicarían tus obligaciones. En este caso, esta deuda, si lo aceptó o tomó posesión efectiva, también implicaría de que esa persona tendría que honrar esa deuda. Pero el tema del Eso es seguro... un codeudor, economista, porque no todas las entidades bancarias, porque le comento que tengo casos de que esposos son codeudores, falleció en este caso el marido y la esposa queda como codeudora y ella tiene que cancelar, y eso es lo que a mí me pasó en la vida real. Yo estuve casada con mi esposo, él falleció y yo estuve como codeudora y yo tengo que pagar su deuda. Eso Claro que no es toda la deuda, pero ponen un porcentaje. La mayoría, ahorita ya están aplicando eso en ciertas entidades. Eso depende, mija, de la política de cada institución. Por ejemplo, dentro del seguro de vida, hay veces políticas que te dicen de $1,000 a $5,000 el cliente en caso de fallecimiento, la aseguradora te cubre, pero si la deuda pasa de 5,000 en adelante o hasta 10,000, solamente aplica este seguro de vida en caso de fallecimiento del titular. O sea, no te dicen, depende, si no tu depende, crédito es de mayor a $5,000, fallece el titular, perdón. no depende de la política. En realidad, si es un seguro, hay un contrato de por medio. Depende de lo que diga el contrato, no de la política. O sea, depende de lo que diga el contrato y de lo que la normativa en sí también te diga. Claro, No pero lógicamente en el contrato, economista, en el contrato va a ir de acuerdo a la política que tengan la entidad con la aseguradora, con el broker. O claro, sea, ellos prácticamente realmente manejan el contrato, bueno, llamémosles características de los seguros. las cláusulas son ley para las partes, o sea, el contrato es ley para las partes, o sea, obedece a lo que diga el contrato, más que a las políticas, a lo que dice el contrato. Si no está en el contrato, no es válido. Si está en el contrato, es válido. De acuerdo, muy bien. No sé si algo más, alguien más, perdón, Lidia, era la pregunta que tú manifestabas, ¿algo más deseas preguntar? No, economista, satisfecha con la respuesta, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta con relación al tema? ¿Alguien más del grupo de los observadores, por favor, que plantee su pregunta? Francisco quería preguntar, pero resulta que se fue la luz en el sector y se desconectó. Entonces no sé si puede enviar su pregunta. Sí, que la envíe. No hay problema. Ok. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Abierto está? Proceda, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Alguien quería preguntar? Por favor, procedan. Sí, pueden preguntar. Yo, economista. Ah, Dianita, sí, Diana. me cambia la voz, Dianita. A ver, vamos, Dianita. Adelante. Muy bien, vamos. Mi pregunta es, ¿qué pasa si no se paga un pagaré? O sea, ¿cuál sería ahí los pasos, no sé, las condiciones? Eso sí lo presentaron creo que estaba en las primeras diapositivas, creo que presentaron los chicos.
Sí, es que recién estaba llegando en mi horario laboral y me conecté a mi celular, ahora me conecté a la computadora, está tratando de escuchar, lo que con el carro, no sé. Muy bien, no sé a quién le dirige la pregunta, pero creo que estaba... Sí, sí, Dianita, si un pagaré no se cumple en la fecha, hasta la fecha. ¿Puedo hacer una? Paola, se te cortó el audio. No, pensé que me había interrumpido porque no dijo a quién iba dirigida la pregunta. Yo lo apagué. Bueno, si no va dirigida para nadie, Diana, en el caso de que se incumpla, bueno, de hecho el pagaré te dice, ¿no? Que digamos que te da un plazo a 12 meses y tú debes de pagar la cuota que te da la entidad o la amortización en la fecha indicada. Incluso de acuerdo al tipo de pagaré que tengas, que se presenta al primera letra incumplida, la entidad te puede dar por vencida la deuda total si considera un riesgo, si está dentro de la cláusula de ese pagaré. Entonces, si ya se termina de pronto la fecha y no se cancela, la entidad puede seguir un juicio en este caso, que firmó este pagaré. ¿Cuáles son los procedimientos? Pues allí sí te digo que hay un procedimiento de cobranzas. Te digo muchas veces que si ya está pasado vencido 30 días, te puede hacer una precobranza o te pueden hacer un prejudicial y después de los 30 pasado esto, ya te pueden hacer una cobranza ya judicial. Eso depende, sí, de una política de cobranzas que maneje. Pero netamente, si no te cancelan este pagaré, si una persona ya de reacia no quiere cancelar o por algún motivo no canceló, la institución puede generar un juicio allí, proceder a un juicio, una demanda por este pagaré, al deudor y al codeudor o garantes, al colateral. Listo, gracias. Yo tengo la pregunta de Francisco Serrano. Él dice que ¿cuántas veces se puede endosar un pagaré? Esa es la pregunta que él realizó. ¿Cuántas veces se puede endosar? No tiene número de... No tiene número de endosos, compañera. ¿Puede ser endosado de manera indeterminada? Prácticamente. ¿Prácticamente o realmente? Realmente, perdón. Ya. Yo tenía conocimiento de que sí había un cierto número. Por eso me reservo al opinar. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Buenas noches, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién habla? Compañero, buenas noches. Le saluda. No sé si es mi internet, pero está pésimo el sonido. No sé si es que me escucha, economista, un gusto. Solo quiero que me saque una duda que estoy aquí. ¿Quién es Tony? De pronto no entra ni siquiera en el tema, pero quiero hacer la pregunta para sacar esa duda. Lo que es una letra de cambio entra en este grupo. Chicos, no tengo buen audio, no escucho ninguno, ahora no escucho a nadie. Hola. Yo la escucho perfectamente. Sí, lo estamos escuchando, economista. Sí, la escuchamos, economista. Hola. Sí, la escuchamos, economista. Ya, muy bien, vamos a ver, ¿cuál era la pregunta? No, ¿cómo está, economista? No, lo que yo preguntaba era si es que lo que es la letra de cambio entra en este grupo de pagarés o es algo diferente. Solo tengo esa duda.
Muy bien, pregunta para el grupo jóvenes. Tony, la letra de cambio y el pagaré tienen sus semejanzas, pero no es lo mismo. En las dos partes interviene un prestamista o un prestador, pero de pronto en la letra de cambio tú puedes también meter a una tercera persona. El pagaré es como una, ¿qué te digo? Una promesa por escrito de tanto del prestatario como el prestador. No sé si soy clara o me falta todavía para No, ser tranquilo, más está clara. perfecto, me quedó muy claro. Entonces, sí, es por un movimiento que quería hacer y que quería... Chicos, no sé, no les escucho bien, yo escucho cortado. Creo que es mi audio. Tony tenía una pregunta, no sé si le pudieron contestar. Sí, economista, la contestamos. Sí, la contestaron. No escucho. A ver. Si me escuchan, por favor, preguntas adicionales. ¿Son todos los que expusieron, son todas las personas que tenían que presentar el tema o falta alguien de exponer? Al menos escríbanme por el chat para saber si falta alguien. No falta nadie, Paola. Ya, perfecto. Perfecto. A ver, Economista, ¿me escuchan? No, el día sábado expusieron 2 compañeros y hoy día 3. ya, te entendí 3 nada más. Ya, a ver si me escuchan. Asumo con lo que me escribiste, asumo que... Hola. Asumo que con lo que me escribiste, asumo que está todo el grupo todo el grupo presentó. No sé si Delia, están todas las personas que tenían que preguntar el día de hoy. Había alguien que me decía que iba a enviar la pregunta, no sé si ya la formularon. Sí, ya la formulamos. Francisco Serrano creo que era. Perdón, Francisco. Sí, Kerly, ¿era Francisco Serrano? Sí, está formulada. Envió la pregunta. Sí, ya la expuse, ya me contestaron. Sí, entonces están todos economistas. Estarían todos, déjame ver. Sí, están todos. Solamente faltaba Francisco Serrano. Ya, Francisco Serrano me dice. La pregunta de Francisco sí fue formulada. Te voy a enviar por mensaje. A ver, chicos, por cuestión de tiempo, ya estoy viendo que me estoy pasando. A ver, son las 8 de la noche. Tendríamos, no sé si me escuchan, bien, espero que me estén escuchando. Tendríamos clase la próxima semana, el día sábado. El día sábado estarían pendientes 2 grupos que tendrían que presentar sus exposiciones. Por favor, esos 2 grupos que tengan preparado y las preguntas las haríamos al final de toda la exposición para tratar de avanzar con ambos porque generalmente nos toma bastante tiempo. Entonces sí les agradecería que comencemos a tiempo, que los grupos que tengan que exponer lleguen a tiempo para poder abrir la plataforma y poder comenzar a trabajar, ¿de acuerdo? No se olviden, igual si me escuchan, no se olviden que tienen que subir la información hasta el día de hoy. La información se sube de manera individual por cada persona, a pesar de que el trabajo se hizo en grupo. Por favor, remitan las preguntas porque eso ya lo dejo hecho el día de hoy y he elaborado los exámenes para que podamos tener el examen la siguiente semana. En todo caso, cierro la sesión porque entiendo que ya viene otro profesor a estar aquí en el aula. Gracias, chicos. Un abrazo. Un gusto haberlos visto en esta noche y cierro porque
Ya tenemos al otro profesor en cola.